La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este tercer domingo del tiempo de la Pascua. Estaremos meditando a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, los versos del 1 al 22. Pero antes de dar lectura a la Santa Palabra, quiero dar un saludo fraternal a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Es un ministerio que existe desde el año 2008, donde tenemos hermanos de toda América, de todo este continente, pero también tenemos hermanos en Francia y en Inglaterra. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de salvación. También nosotros desde el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional queremos dar un saludo a usted, estimado hermano sembrador, como a su grupo sembrador. Estamos orando para que sigan dentro de la ruta Cristo y así seguir juntos teniendo ese compañerismo que viene desde la misma palabra de Dios. Y oramos por cada estudiante de la Academia Cristo para que también sigan creciendo y fortaleciéndose en la fe. Como ya se los mencioné, el pasaje que vamos a meditar está tomado de Hechos, capítulo 9, los versos del 1 al 22. Así nos dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y llevándose y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Mis hermanos, el tema que este texto nos lleva a usar hoy, como la Pascua es la operación Esperanza de Dios. Así es, mis hermanos, Operación Esperanza. Ese fue el nombre que usó el ejército colombiano al empezar a buscar 4 niños que fueron sobrevivientes de un accidente de una avioneta en Casanare, un departamento de mi país, Colombia. Eso sucedió el 1 de mayo del año 2023. Cuando los primeros indígenas encontraron la avioneta siniestrada, se dieron cuenta que habían 4 niños perdidos y fue entonces donde se unió el ejército de Colombia y un grupo de indígenas que conocían toda la región para buscarlos entre la selva de Casanare y Caquetá, que son 2 departamentos de mi país, Colombia. Desde el día del siniestro, cada día las noticias registraban lo que sucedía en la búsqueda de estos niños sobrevivientes. Pero los indígenas y soldados experimentados de la selva, pues estaban totalmente ciegos, perdidos en ese lugar. No sabían cuál ruta seguir para esta búsqueda. Saulo, en su desespero de buscar y perseguir a los cristianos, estaba totalmente ciego espiritualmente. Lucas relató lo que Saulo de Tarso hacía. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 26, los versos del 9 al 11. Al escribir Pablo carta a los filipenses, pues aprendemos de que él mostró allí de que él era un fariseo. Y esto nos recuerda que esta secta creían que vivían y cumplían todo bajo la ley. Ellos creían que eran salvos y que tenían una buena relación con Dios. Pero la escritura nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues este verso de Romanos 3:20 nos explica que tanto Saulo de Tarso, al igual que la secta de los fariseos, estaban ciegos espiritualmente y eso lo mostraban, persiguiendo el camino. Y esto lo hacían en su ceguera espiritual, pecando contra la misma ley que ellos creían cumplir. Hoy en día escuchamos doctrinas como el libre albedrío, el decisionismo, es decir, aceptar a Cristo. Escuchamos cómo las personas ya alcanzaron la vida de santificación perfecta en este mundo. Todavía oímos el antinomismo, es decir, que nosotros como creyentes no necesitamos escuchar la ley. Escuchamos de la gracia infusa y el sinergismo, donde se enseña que las personas son salvos por sus propias obras y muchas otras doctrinas que se encargan de mantener a las personas ciegas espiritualmente. Pablo, renacido y con vida espiritual, escribió de este problema a los hermanos, a los corintios. Nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta sección la escribió
en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. ¿Y qué nos muestra estos versículos, mis hermanos? Que en ese momento hay personas en sus templos o con la Biblia abierta, pero son ciegos espiritualmente. Porque el diablo, quien es el Dios de ese siglo, les respalda a ellos, afirmándoles que son salvos por sus obras. Y los mantiene alimentando su viejo hombre con doctrinas sacadas de las profundidades del infierno. Caifás, que era el sumo sacerdote en la época de Pablo y también en los días de Jesús, él fue encargado de guiar al pueblo de Dios hacia Cristo. Pero sabemos por la historia bíblica que no solo juzgó, sino que condenó a Jesús, y sabemos por el texto de hoy que él fue quien le dio la carta, el permiso a Pablo para perseguir a los discípulos de Jesús, puesto que él era el sumo sacerdote. Pero lo más triste es que ese sumo sacerdote ya no era escogido por Dios, como lo manda la Escritura, que tenía que ser descendiente de Aarón, sino que eran los romanos los que escogían al sumo sacerdote y tenían alianzas con estos hombres ciegos espiritualmente, y por eso podemos concluir que si un líder o pastor está ciego espiritualmente, los fieles a quienes les predica también están ciegos espiritualmente. Pero ¿qué dice y de mí? Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún batallamos con nuestra carne pecaminosa y creemos que podemos ser salvos porque somos buenas personas. Hemos sido guía ciego de otros, haciéndolos caer en la fe con nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros malos ejemplos y hasta con malas enseñanzas para justificar nuestro pecado. Estas tres preguntas o estos tres puntos que acabo de mencionar, mis hermanos, muestran que por naturaleza a usted y a mí nos gusta vivir en ceguera espiritual. Nos dificulta vivir como luz del mundo porque aún predomina nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, y todo esto refleja lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero más que esto, solo nos muestra que hemos pecado contra nuestro Dios, diciéndole al Espíritu Santo que no pudo cambiarnos. Y por pecar en contra de la primera tabla de la ley, usted y yo merecemos la muerte eterna. La conversión de Pablo es una prueba de que Dios no está ciego. Y él tiene todo bajo control, aún sobre los ciegos espirituales, porque la misma Biblia nos enseña que Dios permite que haya un juicio contra los que no creen la verdad. Y eso lo escuchamos cuando Pablo escribió a los tesalonicenses: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos versos que fueron tomados de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versos del 9 al 12, nos muestra cómo cada uno de nosotros, al igual que Pablo, somos beneficiados de Dios por medio de los medios de gracia para sacarnos de la ceguera espiritual. El evangelio en su palabra y el bautismo. Pablo escuchó el evangelio, como lo escuchamos en la historia de hoy, que él iba camino hacia Damasco y de un momento a otro lo rodeó un resplandor del cielo, cayó en tierra y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Notemos que cuando Pablo llama a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo ya había actuado en ese momento por la predicación de la ley y el evangelio. Nos dice la historia bíblica que Pablo quedó ciego por 3 días, y esta corta ceguera muestra cómo él era ciego espiritualmente. Y por esto Dios usó a Ananías para que fuera esta persona
que lo ratificara en la fe delante de los otros hermanos en la fe. Pero también encontramos el poder del bautismo en su vida. El verso 18 del pasaje para hoy nos dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Tenemos esta pregunta. Pablo, ¿cómo salió de la ceguera espiritual? Con el poder del evangelio dado en la palabra y el bautismo. Lo mismo sucedió con usted y conmigo, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. No estamos aquí porque lo ganamos, lo merecemos o porque aceptamos a Cristo. Estamos aquí al igual que Pablo por el poder de los medios de gracia, el evangelio en la palabra y el bautismo. Usted y yo hoy tenemos vista espiritual porque confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso tenemos la confianza en su vida perfecta, la cual siempre tuvo vista espiritual, porque Jesús nunca tuvo pecado. El evangelista Juan nos describe a Jesús con esas palabras. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 2. Con su vida perfecta nos guió hacia el Padre en los cielos. El Espíritu Santo con todo su poder nos sacó de la ceguera espiritual en confiar en nuestras obras y ahora confiamos en la obra que Cristo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y por eso Jesús nunca pecó y así Él fue y es la luz del mundo. Pero también cuando hablamos de esta luz, en ese tiempo de la Pascua, pues recordamos cómo nos libró de la muerte eterna. Nos libró del príncipe de este mundo al morir en la cruz y por esto Pablo, en su vista espiritual, escribió inspirado por el Espíritu Santo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, esta redención que tenemos hoy es la operación esperanza de parte de Dios para con usted y conmigo, la cual nos hace ver la tumba vacía de Jesús, porque con su resurrección nos muestra que triunfó sobre la oscuridad de la muerte. Los soldados, los indígenas colombianos, tardaron 39 días en encontrar y rescatar a estos 4 niños sobrevivientes. En cambio, nuestro Dios, desde el momento de nuestro nacimiento, empezó su operación esperanza, rescatándonos por medio del bautismo. Y hoy damos gracias a nuestros padres por llevarnos al bautismo siendo niños. Pero también damos gracias a Dios por llamarnos de nuevo con el poder del evangelio y así, como hizo a Pablo, instrumento para llevar la palabra a otros. Nosotros también somos instrumentos de Dios para seguir esta operación esperanza en este mundo. Porque usted y yo ya tenemos vista espiritual. Nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, nos manda que podamos guiar a otros hacia Jesús. Y eso lo hacemos por medio de los medios de gracia, el Evangelio y los sacramentos. Mis hermanos, no hay otro método o forma de llegar a la fe. En nuestras vidas mostramos cómo el Espíritu Santo nos guía predicando la sana doctrina. Es por esto que es importante que sepamos los mandamientos, que podamos explicar por qué somos una congregación confesional, cómo administramos los sacramentos, la oración y el oficio de las llaves y estas doctrinas que están en las Escrituras. Dios las dejó para mantener la fe por su gracia y estas nos hacen vivir guiados por el Espíritu Santo para mostrar que vivimos en la luz. Hoy amamos a nuestro Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que partamos de este mundo o hasta que Jesús venga por segunda vez. Amén. Mi oración, que sigamos como iglesia alrededor de los medios de gracia. Estas son las marcas de la iglesia por medio del cual nuestro Dios trae
las personas a la fe. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecir nuestra predicación en este día, por recordarnos que somos salvos por tu amor, por tu misericordia. Reconocemos, Señor, nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que muchas veces el viejo hombre ha hecho que neguemos la verdadera paz. Señor Santo, queremos poner en tus manos a esta tu iglesia para que sigamos fieles predicando tu palabra. Bendice a nuestras familias, que nuestras familias sean familias creyentes conectadas con tu palabra. Oramos, Señor, por nuestros hijos, que nuestros hijos puedan aprender también a vivir como vivió el profeta Samuel, desde la niñez, sirviéndote a ti, y te pedimos por ellos para que nunca se aparten de la fe. También queremos orar por nuestros matrimonios, que nos mantengas unidos hasta el último día de nuestras vidas. Que tu palabra guíe nuestra promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas, dificultades, para que en el amor de Cristo puedan vivir en la paz. Oramos por aquellos hijos que están en la rebeldía o que están dejándose llevar por su orgullo pecaminoso, para que puedan recordar a Cristo, la luz del mundo, que los hace vivir como luz para sus padres y para otros. También oramos, Señor, por los que están en depresión, en tristezas, los que están viviendo un estrés que los está trayendo muchas enfermedades. Darles la paz que tanto necesitan. Seguimos orando por Socorro, por Yoli Vargas, por Mariano, por nuestra hermana Nelly. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. También bendice a nuestros profesores, Andrés San Martín y Lester Soto. Ayúdales también en sus dolencias físicas. Oramos por Blanca, la mamá de las hermanas Agudelo, todavía está hospitalizada. Ayúdales, fortalécele con sus dolencias. También te presentamos al papá de Piedad y el papá de Marianela en Chile. Y queremos orar por Valerie, que es sobrina de mi esposa, para que le ayude, Señor, en estos momentos difíciles de salud. Padre de amor, todas estas peticiones las hacemos conforme a tu voluntad y te damos gracias por el techo, la comida, el vestido y te agradecemos por todas las bendiciones espirituales que nos has dado. Bendice a cada sembrador, cada grupo sembrador, para que sigamos fieles en la unidad de tu palabra y que esta Pascua sigamos viviendo la operación Esperanza que nuestro Dios hizo por nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.